Mi primer acercamiento con la saga fue a través de la película del 2004 protagonizada por Jim Carrey. Ya saben, esa película con tremendo final inconcluso que dejaba al aire una gran cantidad de preguntas con respecto al futuro incierto de los desdichados huérfanos. Y yo con dudas no puedo vivir, así que cuando supe, gracias a nuestro señor el internet, de la existencia de los libros, me puse a leerlos enseguida. Seguía en cada libro las desventuras de los huérfanos Baudelaire, y cada uno aumentaba la curiosidad en mí por saberlo todo. Desmembrar cada misterio, conocer a cada personaje y sus motivaciones, el escabroso pasado de V y de D, y por supuesto, ¿cómo diablos terminaría todo aquel desastre ultramoderno? Cuando llegó la hora de leer el último libro, yo ya había formulado teorías y había imaginado todas las posibilidades acerca del final de la saga. Estaba lista para saber la verdad. Y entonces... ¡El horror! ¡El horror! ¡El horror! Esto es el fin. Llegó la decepción. Y así es esto. La verdad es que la saga tiene muchas cosas que me desagradan, pero tiene muchísimas más que me encantan. Que sí, vale, que era de esperarse ese final más abierto que Quesadilla, que no podía esperarme una historia redonda cuando nunca cerró ninguna subtrama a lo largo de los 12 libros, que son cuentos para niños, lo sé, pero en mi triste inocencia esperaba un final que por lo menos cerrara la trama de los Baudelaire. Pero ¿qué puedo decir? Igual no puedo dejar de recomendar la saga a todo aquel que se me cruza por la vida. Así que si tú, sí tú, eres una de esas personas que aún no se aventura en la lectura de la saga y llegas aquí preguntando si deberías leerla, mi respuesta es un contundente sí. Pero igual creo que deberías de tener en cuenta que la saga abrirá más cuestiones de las que responderá. Tiene incoherencias, a veces desesperantes. Hasta la mitad de la saga, cada libro es una especie de receta de cocina donde todo pasa igual en distintas locaciones y con distintos personajes. El final no responderá a ninguna de tus interrogantes. Yo te lo advierto, para evitar decepciones. El punto de todo esto es que, gracias a la nueva serie de Netflix, una nueva esperanza nació en mí, y debido a que cada 1000 años me siento optimista por algo, quise hablar un poco de los libros, su relación con cada capítulo y de la nueva información que le fueron incorporando. Si te interesa, acompáñame en esta serie de videos desafortunados. La saga está conformada por 13 libros, donde seguimos las desventuras de los niños Baudelaire, y un montón de libros extra que le agregan información a todo este mundo. Un mal principio, el primer libro nos presenta a los hermanos Baudelaire, Klaus, Violet y Sonny, que se quedan huérfanos después del incendio de su hogar, razón por la que pasan a vivir con su pariente más cercano, literalmente hablando, el conde Olaf, un actor malévolo y ruin cuyo único fin es adueñarse de la fortuna de los niños. Por lo que los huérfanos viven una miserable estancia en la descuidada mansión del conde Olaf, haciendo los absurdos deberes que éste les impone mientras intentan sabotear los planes del conde para adueñarse de su fortuna. Bajo esta premisa, Daniel Handler establece el estilo que caracterizará al resto de los libros. Tenemos cómo el primer libro es contado desde el punto de vista de un personaje que, si bien no es parte de la trama principal, forma parte de todo este mundo y de los secretos que esconde. Lemony Snicket es, por lo que nos deja saber, un escritor que nos va narrando desde un futuro incierto al tiempo presente de la historia los acontecimientos de los niños, con datos aquí y allá de su vida, mientras explica términos con definiciones o ejemplos, e intenta desistir al lector de que continúe con la lectura de una historia tan trágica. Todo lleno siempre de situaciones absurdas. Suele empezar los capítulos con circunstancias cotidianas que permite al lector identificarse y conectar con los huérfanos. Todo mientras va dando pistas a lo largo de la historia de cómo terminará la aventura de ese libro. Lo mejor de la saga y a lo que se le da más importancia desde un inicio son, en definitiva, los personajes, tanto por la evolución de los protagonistas
como por la aparición de los distintos personajes misteriosos, algunos más curiosos e incluso absurdos. En este libro vemos por primera vez a nuestros protagonistas, que seguiremos a lo largo de sus desdichas, y muchos de los antagonistas que se encargarán de propiciarles los obstáculos a lo largo del viaje. La mayor de los hermanos, Violet, de 14 años, es una gran inventora. A todo problema que encuentra le gusta buscar una solución mediante algún artilugio. Cuando está pensando en algún tema relacionado a sus inventos, se recoge el cabello con un listón para poder concentrarse mejor. Es la más sensible, se asusta y se pone nerviosa con mayor facilidad que sus hermanos, y sin embargo, es la que mejor guarda la calma. Como es la mayor de los hermanos, se siente con la responsabilidad de cuidarlos, por lo que siempre racionaliza las cosas. Klaus, de 12 años, es un ávido lector, que ha adquirido una gran cantidad de información con el tiempo. En su observador, suele pensar con la cabeza más fría que su hermana, frase que aquí significa que Klaus tiende a ver las cosas de manera más realista y la reflexiona de manera más objetiva. Pero también es más impulsivo y explosivo en cuanto a sus sentimientos. Sonny es una bebé menor a 2 años que balbucea palabras que solo sus hermanos entienden. Tiene 4 filosos dientes que utiliza para morder todo aquello que se le cruza en el camino. Y en contraparte, tenemos a los villanos, comandados por el Conde Olaf, el hombre que veto a saber por qué magia negra termina siendo el nuevo tutor de los huérfanos. Vemos en él un hombre malvado, egoísta y avaricioso, cuyo único fin parece ser la de obtener la fortuna de los niños. Sin embargo, pareciera que la motivación fuera más allá de eso. La manera con la que se dirige a los niños y cómo los trata casi pareciera ser motivado por el odio. Es exigente, malhumorado y ególatra. Suele excusarse diciendo cosas que sin prestar atención parecieran tener sentido. Es inteligente, calculador y le gusta tener las cosas bajo control. Y a pesar de todo, suele mantener sus palabras al margen, controladas, pero no sus acciones. Es un hombre de apariencia muy particular y un gusto por los ojos medio obsesiva. El señor Poe es un banquero eternamente enfermo y despistado que se encarga aparentemente de los asuntos legales referentes al dinero de los señores Baudelaire, por lo que es su deber encontrarles un hogar a los niños. Es una persona noble, con gran sentido del deber y cuya máxima preocupación es su trabajo. A pesar de que pareciera que en serio se preocupa por los niños, no parece tomarlos en serio en cuanto a sus opiniones, pensamientos o preocupaciones. En cuanto a Strauss, es una jueza de la ciudad amable, cariñosa, razonable, que realmente se preocupa por los niños y que en cuanto puede adoptarlos, los deja ir, porque claramente el banquero sabe más de leyes que ella. Por último tenemos a Lemon Snicket, del que no sabemos gran cosa, tan solo que es el escritor de los libros. El primer acercamiento con los niños sucede inmediatamente durante las primeras páginas, donde nos presentan la personalidad de cada uno. Están jugando en la playa durante un día nublado, y en el momento siguiente somos testigos de cómo reciben la noticia de la muerte de sus padres y del incendio de su hogar, por lo que en un inicio se encuentran completamente devastados e indefensos, y en algunos momentos incluso sin interés por sus pasatiempos favoritos. Así viven su duelo, en una casa donde no son completamente bienvenidos mientras esperan por un futuro incierto. Desgraciadamente, no tienen la oportunidad de continuar con el camino normal del duelo por la muerte de sus padres, porque se ven inmersos en una nueva desdicha. Su nuevo tutor no solo parece no quererlos en su casa, parece ser capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir su fortuna, mientras en el proceso hace más desdichada la existencia de los niños. Así que, los protagonistas que por primera vez conocemos son unos niños indefensos, aún en duelo por la muerte de sus padres, que buscan la protección de alguien, pero que desgraciadamente aprenden por primera vez, pero no por última, que tendrán que valerse por sí mismos. La mayoría de las historias para niños suelen tener un límite marcado entre lo bueno y lo malo. Tenemos al protagonista valiente y honrado, representado en la figura del héroe, cuyo fin siempre será luchar por lo justo y lo bueno. Y tenemos al antagonista, el villano, que es un ser malvado en busca de un fin egoísta. Todos lo sabemos. ¿Por qué lo menciono? Básicamente porque este libro no es la excepción, aunque al final de la saga esto termine cambiando. Y es que un tema recurrente a lo largo de la saga es el límite entre lo bueno y lo malo.
cómo mientras los niños van creciendo este límite se va difuminando. En este primer libro existe una diferencia muy marcada entre lo bueno y lo malo, entre los personajes que son héroes y los que son villanos. Los tres hermanos son niños inteligentes, educados, amables, inocentes, optimistas que se tienen un gran respeto y amor entre sí. Y vemos cómo muchos de los personajes marcados como buenos tienen estas mismas características. Y en contraparte tenemos al Conde Olaf, que es completamente desagradable, perverso, sin modales y sin embargo un hombre inteligente, digno adversario de nuestros héroes. Y por supuesto, está el supuesto club de teatro, que son los ayudantes del conde, cuyo único fin es menospreciar a los huérfanos y hacerle eco a la voz del conde. Y los personajes no son los únicos inmersos en esta dualidad, todo el mundo está lleno de esta misma. La casa del conde Olaf está descuidada y es un desastre, tenebrosa y oscura, como la miseria que los niños sienten al vivir ahí. En cambio, la casa de Justice Strauss es hermosa, con flores y una gran biblioteca, como la esperanza que ellos albergan de que su suerte mejore. De igual forma, el pasado y el presente. Así, mediante pequeñas anécdotas por parte de los niños, vemos un pasado feliz dentro de la mansión de los Baudelaire, donde disfrutaban plenamente de sus vidas con sus padres vivos, en contraparte de su incierto, desdichado, sombrío y calcinado presente. Dejando de lado que la resolución del problema planteado en este libro puede resultar un poco absurdo, spoiler, no es la última vez, es importante el cómo los hermanos llegan a esta conclusión, porque son justamente ellos, los jóvenes héroes, los que logran derrotar al malévolo plan del villano y desenmascararlo frente a todos. Desde descubrir el plan hasta arruinarlo, todo obra de los niños, gracias a sus habilidades comunes dentro de un mundo real, sin armas, poderes y sin magia. En palabras de Marcelo F. Ponce, la obra es como un gran canto a la capacidad de supervivencia y de superación de los seres humanos que han atravesado por situaciones de pérdida y de dolor, que en un momento dado parecían irremediables. Ya les había comentado que la serie me parece como la luz al final del túnel. Y después de haber visto el primer capítulo de la serie, puedo afirmar que mi hype está completamente justificado. Y es que se nota en cada detalle y en la información mostrada durante los primeros 50 minutos que nuestro señor Daniel Handler está detrás de todo esto. Entonces, ¿eso significa que cada capítulo es una copia exacta del libro? Los episodios siguen la línea temporal de los libros y se plasma perfectamente en la pantalla cada una de las ideas que el libro maneja. Así que ya se imaginarán que la serie es una buena adaptación que entiende los libros y les da un plus de la información que llegó en libros futuros e incluso agregan escenas que eran completamente necesarias. El primer capítulo comienza con Snicket hablándole al infinito mientras enciende un cerillo, dentro de unos túneles subterráneos. ¿Son esos túneles los que aparecen en el libro del ascensor artificioso? ¿Nos explicarán algo referente a eso? Espero que sí a ambas interrogantes. Y después vemos por primera vez a los niños viajando en un destartalado tren hacia la playa. En este punto hay una frase que puede parecer una chorrada, pero que me pareció importante. Mucho se ha especulado de la muerte de los padres. Que si están vivos, que si fue un accidente, que si fue un incendio provocado. Y es que en los 13 libros nunca tenemos una respuesta. Pero existen unas cartas publicadas a modo de promoción a la película del 2004, que hablan de la última fiesta que organizaron los padres de los niños. Describen cómo Sunny empieza a llorar porque alguien los está espiando desde la ventana. ¿Alguien ya los tenía vigilados? Nuestro sospechoso estuvo planeando el asesinato de los padres desde días antes. Lo menciono porque tan solo iniciar el capítulo, los niños en camino a la playa mencionan: One day the parents rather unexpectedly asked their children to take a rickety trolley alone to the seashore. I wonder why mother and father didn't want to come with us. Maybe they don't like this rickety trolley. En la edición de aniversario del libro, la rara edición, el autor agrega notas muy al estilo versión comentada, y en esta nos refiere de cómo los padres de los niños recibirían una visita aquel día.
de alguien que no tenía buenos modales, pero que resultó superviviente al incendio escondiéndose en una fuente. Aunque esa visita bien pudiera ser de alguien de confianza o no, la gran interrogante del quién sigue estando al aire. Pero por lo menos sabemos que los señores recibieron una visita ese día, en la que los niños no debían estar presentes y por eso les insistieron irse a la playa. A partir de aquí todo pasa más o menos igual que en el libro. Vemos a los niños jugando en la playa, a Poe dando las malas noticias, a los huérfanos viviendo en la casa de los Poe, a Edgar y a Albert siendo insoportablemente insensibles, al diario Puntilio haciendo un cameo, y a los niños siendo llevados a las garras del conde Olaf. Conocen a Strauss y lloran por no vivir con ella. Tenemos al conde siendo perverso con los niños pero con muy buen sentido del humor. This is the kitchen, where you may help yourselves to meals. I expect you to keep everything gleamingly clean. Gleamingly. Clean. The stove is a bit like a servant. You have to whack it sometimes to get it to work. Y tenemos esta magnífica escena de los dos adultos discutiendo la personalidad de los niños. Para cuando llega la parte donde los niños tienen que buscar una receta para servirles al club de teatro del conde, Strauss ve el catalejo de Klaus y le dice que se le hace familiar, así que va a buscar el libro donde creyó verlo, y aparece en pantalla lo que parece ser un libro de VFD. ¿Por qué Strauss lo tiene? ¿Qué contiene el libro? Y entonces, recuerdas que el autor de la serie es Sam Handler y dices, que se me olvidaba que eso de mostrar información a medias y no volver a profundizar en ella nunca más es su fetiche. Entonces vale, continuemos. Los niños y Strauss van en busca de los ingredientes para la cena, y una vez llegan a la casa se encuentran con el mejor número hecho por un actor malvado y su grupo de teatro. Gus, what's that thing James Brown said? Y continúan a preparar la cena. Un cambio que me ha llamado la atención en esta parte es el club de teatro. En el libro son más como el conde Olaf, se burlan y les gritan a los niños cada que pueden, y en la serie son más neutros, solo hacen los comentarios cuando el conde los incita a hacerlos. Aunque puede que la canción de ese número musical les haya cambiado los corazones, igual puede ser un cambio insignificante. Después de la bofetada, el episodio termina con una escena de Lemony caminando a través de los túneles. En el siguiente capítulo es donde vemos la mayor cantidad de cambios. Comienza con el señor Poe hablando a una tal Jacqueline. ¿Será esa Jacqueline quien creo que es? Continúa el capítulo con una escena necesaria para mi salud mental, en la cual el conde Olaf disfrazado convenció al señor Poe de que los niños debían ir con su pariente más cercano, literalmente hablando, por lo que el conde Olaf era el indicado para la adopción de los niños, mientras Jacqueline habla por teléfono de algo relacionado a Perú. Luego Jacqueline se encuentra al conde y se echan unas miradas sospechosas, para finalizar raptando a Jacqueline. En cuanto a los niños, los vemos sufriendo cortando madera, mientras el conde se burla de ellos. Entonces el conde idea su plan, hay un poco de fanservice. Me? I'm just having my morning coffee, although I can't seem to find the sugar bowl. ¿O será que lo está buscando desde entonces? Los niños se ponen a investigar y Klaus descubre el plan, pero raptan a Sonny y los obligan a continuar con la obra de teatro. En los túneles bajo la ciudad entonces vemos cómo se encuentran Jacqueline y Gustav, porque al parecer todo ha salido mal. Es impresión mía o casi parece como si hubieran recibido instrucciones exactas de qué hacer con los niños en esa situación, pero aseguran resolverlo el viernes por la noche en la obra de teatro. La obra comienza dándonos un material digno de Shakespeare. Y entonces se resuelve todo con Violet firmando con la mano izquierda, Klaus dando una clase de leyes y Sonny liberada por un juego de cartas. Todo muy ellos. Así que cuando los niños ya resolvieron todo, entran Jacqueline y Gustav para decirles que no pueden ser adoptados por Strauss, porque sus padres explícitamente dijeron que debían irse con su tío Montgomery, tan explícito que el banquero lo entendió a la perfección. Y el capítulo termina con Gustav siendo asesinado por el conde. Que sí, ya sé que la primera temporada tiene como 1000 años que salió, pero no puedo con mi emoción por la segunda temporada y me gustaría leer las teorías locas de todos acerca de los libros, los capítulos y de la vida misma, ¿por qué no?